Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra grabación de hoy, siendo las 6:30 de la tarde ya, del 23 de junio del 2026, en el componente técnico de nuestra coordinación de procesos logísticos, tecnólogo del SENA en titulado virtual. Estamos en el momento actividad de proyecto número 4. Quiero mostrarles en dónde nos encontramos. Nos encontramos en el material de formación con su componente formativo, coordinar el flujo de mercancía. Para ello vamos a hablar hoy de dos evidencias de la competencia número 75. ¿Cuáles son estas dos evidencias en el marco de la guía de aprendizaje que les estoy mostrando en pantalla? Tenemos coordinar el flujo de mercancía, componente formativo, coordinar el flujo de mercancía. En la página 7 tenemos la actividad de aprendizaje GA4 2101075, actividad de proyecto o actividad de aprendizaje, perdón, porque la actividad de proyecto es la 4, como les dije, actividad de aprendizaje 2, que es la de reconocer los acuerdos y tratados comerciales de acuerdo con las políticas de comercio exterior. Recuerden que ustedes tenían anterior a este momento en que estamos un componente formativo llamado comercio exterior. Este ya es más, vamos a especificar en otra temática como son los medios de transporte. Entonces, recuerden revisar su componente formativo, como les digo, en Sayuna, y revisar que específicamente, sobre todo la actividad didáctica que se llama flujo de mercancías, y lo que busca es que tú con esos conceptos puedas afianzarte en este cuestionario, optimizar el flujo de mercancías en el transporte. ¿Cuál transporte? Pues todos los medios de transporte. La evidencia de hoy, vamos a tratar dos evidencias de la competencia 75 y se van a dar cuenta que trata de medios de transporte. Pero lo que busca el coordinador de procesos logísticos es minimizar esos costos y que tengamos presente la normatividad vigente. ¿Para qué? Para mejorar, como nos dice el componente, la eficiencia y la productividad de la cadena de suministro. Tenemos una síntesis aquí de todo nuestro componente formativo. Les invito a que lo revisemos. Vamos a, antes de revisar la síntesis, de qué trata. Y es que vamos a ver cómo le damos continuidad a ese flujo de mercancías. En sesión anterior revisamos una simulación de la distribución, el llamado última milla, y esa es la evidencia que tienen en tiempo extendido hasta el domingo 28. Entonces ya tuvo un plazo regular que fue hasta ayer a las 01 minutos de la mañana, es decir, el 21, domingo 21 a la medianoche. Y está en tiempo extendido hasta el 28. La evidencia que vamos a ver esta semana estará disponible o está disponible desde el 22 al 28 en tiempo regular y del 29 de junio al 5 de julio en tiempo extendido, para que lo sepan, y estará como segunda evidencia para este mismo componente formativo. Tenemos la evidencia del foro que ya les voy a mostrar. Que quiero que revisemos acá el flujo de mercancías y que revisemos, como siempre les invito a revisar lo que es todo el componente formativo, pero espérenme porque vamos a la introducción. En la introducción tenemos este video que lo vamos a ver, ¿cierto? Coordinar el flujo de mercancía. Las mercancías juegan un papel trascendental en las actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semielaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado.
Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Lo que buscamos cuando revisamos todo nuestro material, vamos a ir a la síntesis y ahora les muestro un poco de en dónde encuentran cada temática en nuestro componente formativo, es decir, acá en el desarrollo de los contenidos. Lo que quiero que revisemos precisamente es esa base conceptual del flujo de mercancías. Nuestro coordinador de procesos logísticos en el marco de nuestro tecnólogo, lo que busca es coordinar ese flujo, ¿cierto? Ese flujo de mercancías que tiene unas implicaciones de recursos, de proyectar esos requerimientos, de cumplir, como les decía, con la normatividad legal vigente y muy de cerca monitorear la operación logística. Para ello tenemos que abordar, digámoslo así, los conceptos de esos modos de transporte. Simplemente no te dejes despistar por la palabra modo, porque el modo está relacionado ¿con qué? Con el aéreo, con el marítimo, con el terrestre y los medios, es decir, relaciona el modo con ese tema ambiental, aéreo, marítimo, terrestre. Y el medio de transporte es por donde se mueven en ese modo. Entonces, los medios de transporte, estamos hablando de aviones, buques, camiones, ¿sí? Inclusive en países desarrollados ya estamos tratando de infraestructura vial aeroespacial con drones para transporte de paquetería. Ya hay avanzado ese tema, ya se están trazando vías aeroespaciales que van a impactar y transformar la logística como la conocemos hoy en día y la rapidez de ese transporte, pero eso digamos que es la vanguardia, es el futuro haciéndose realidad, para que me lo entiendan un poco. Entonces vamos a enfatizar en cómo se realiza esa trazabilidad, porque recuerden que les decía que además de cumplir la normatividad, lo que buscamos es monitorear muy de cerca esa operación logística. Para ello vamos a enfatizar como coordinadores de procesos logísticos en la trazabilidad y en los sistemas de información que nos apoyan en esa trazabilidad para nosotros poder garantizar una cadena de suministro efectiva. En la actividad didáctica, miren lo que nos decía, es eso, es poder tener amigablemente el reconocimiento de que en el flujo de mercancías existen unos requerimientos. Deben ser basados en qué? En esas necesidades del cliente, en esa relación de doble vía que tenemos con nuestros proveedores. Importaciones y exportaciones impactan en el flujo de mercancías porque digamos que nosotros necesitamos distribuir un producto que viene importado de Asia por medio de plataformas de e-procurement. Entonces nosotros tenemos que tener la disponibilidad como un reloj de esas mercancías para poder llevarlas a la distribución a nuestro cliente final. Entonces mire que la síntesis nos refleja los conceptos en forma general, solo mencionados, enunciados, pero nosotros los vamos a ir llevando a nuestro quehacer. Sistemas de distribución, las funciones, ¿cierto? De esos sistemas de distribución, ya tuvimos un primer acercamiento con la evidencia que están entregando y pues TICs que nos ayudan a llevar esa trazabilidad y ese monitoreo, obviamente aplicadas a este transporte.
modos de transporte que tienen sus medios de transporte cada uno y hay unos que son multimodales. Y en el marco de todo hay un sistema de gestión que siempre nos ayuda a abordar esa universalidad que tenemos que tener en los estándares. ¿Qué tiene de bonito nuestro programa? Que nuestro programa tiene estandarización universal. Entonces, si tú aprendes a trabajar muy bien aquí, podrías irte a España a trabajar. Podrías homologar tu título y hacerlo muy bien también allá. ¿Por qué? Porque está estandarizado, los procesos del flujo de mercancía están estandarizados. Y vamos a tratar un término que se llama Incoterm y se van a ver por qué hay una partida arancelaria y en fin, qué tienen que ver los tratados de libre comercio en todo esto, pero poco a poco. Requerimientos para ir a una operación logística exitosa. ¿Cómo se facilitan por procesos logísticos en el flujo de mercancía? Todos son procesos logísticos, ¿cierto? Y estos procesos logísticos, pues, tienen, ya los hemos venido manejando. También existe que tenemos que tener los sistemas de clasificación ABC correctamente identificados para tener un buen control de inventario, no solo de producto terminado, sino de ese bien secundario, de esos insumos, de esa materia prima para que la producción esté lista a punto para distribuir. Y todo ello tiene un plan de recursos y la distribución tiene un plan de recursos. Todo yo lo invito a hacer por medio de una planeación estratégica que se enmarque en una planeación gerencial y que se lleve a la minucia. Un presupuesto que se enmarque a nivel gerencial y que se lleve a la minucia todos esos recursos. Si tú no haces control, seguimiento, monitoreo, no vas a tener control de tus recursos. Y un coordinador de proceso logístico la tiene que tener muy clara. Para ello tienes toda una facilidad en las empresas a nivel real. Ustedes hacen las evidencias acá, pero en las empresas a nivel real nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí a la derecha todos los sistemas de información que nos ayudan a monitorear a la trazabilidad, al control, al seguimiento de gestión de transporte, seguimiento y rastreo de productos, trazabilidad de los procesos logísticos de flujo de mercancías, cumplimiento de los requisitos y por último a llevar los indicadores de gestión que son la fotografía, el diagnóstico real de cómo está todo. Si yo aprendo a manejar KPIs, indicadores de gestión correctos para cada así sea una pequeña tarea, yo voy a poder tener una visión de qué necesito mejorar, voy a tener un plan de mejora, una acción correctiva pequeña para poder mejorar y así puntualizar ya me devuelvo de lo detallado a lo general. Para yo cumplir indicadores gerenciales, tengo que tener mis tareas detalladas, bien identificadas y dónde está ese cuello de botella, dónde está fallando. Esa es la esencia verdadera del coordinador de procesos logísticos. Permítanme, no sé si me están viendo bien, no los saludé, estoy un poco acelerada por la hora, que sé que se quieren ir a ver en nuestro partido de Colombia con muy buena actitud. Los saludo a todos. A ver, está por aquí en sala para que quede en grabación Víctor Manuel, Margie Tatiana, Luz Mary, Nancy, Jorge Iván, Irina, Eider Alexis, Gira, no te digo el segundo nombre porque según eso no te gusta, pero yo me lo sé, Antonio María, Karen M y Gira M, vea, a que no digan que no las consiento, José Manuel. Listo, estamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Muy bien, muy bien. Les cuento que les califiqué a todos todos están calificados hasta la evidencia del video de logística inversa. Los invito, por favor, a aquellos aprendices que los invito a, por favor, a que corrijan a aquellos que no la subieron a YouTube público. Si no lo saben hacer, ahí en la guía de aprendizaje dice como un video tutorial para poder revisarlo. Los invito a que lo hagan porque yo se los he pasado en otras evidencias pasadas que han pedido videos, pero en esta ocasión ya a cada uno le dije
cuando no lo hicieron como los demás compañeros lo hicieron, que era en un video de YouTube público para poderlo revisar. Entonces solo es que lo vuelvan a colocar y que me avisen para darles el otro intento por el chat de apoyo que tenemos. Ya les asignaron su instructora de ciencias. Compone un cuestionario, un video explicativo, entonces lo mismo, los videos son la forma en que nosotros tenemos un acercamiento con ustedes. Aquí van a ver una temática que después van a darse cuenta que la van a necesitar en unas evidencias que tenemos de lo que es el CEDI, el centro de distribución. Entonces, bien atentos con la instructora, va a estar mañana con ustedes. Y recuerden que nosotros no tenemos vacaciones de mitad de año, para los que no sabían. Nosotros en el SENA solo tenemos las vacaciones de fin de año. No es como en los colegios que nos dan en la mitad de año, que les dan vacaciones a mitad de año, en octubre, bueno, quedan una semana intermedia en 2 semestres del año y a mitad de año en este momento, pues todos nuestros hijos o familiares están de vacaciones, más nosotros no podemos tener vacaciones. Listo, para que sepan, mañana tienen sesión con ella, pero creo que ya lo sabían. Era un recorderis. Aquí les quería mostrar componente formativo, actividad de proyecto 4, coordinar flujo de mercancías, pero más allá de ello, quiero mostrarles las evidencias. Esta evidencia era la que les estaba refiriendo, que por favor revisen aquellos que no entregaron el YouTube en un YouTube público. No acepto Drive, no acepto presentaciones de PowerPoint. Yo se los dije en la sesión en línea en la que les expliqué. Búsquenla en la carpeta de sesiones en línea y se van a dar cuenta. Estoy ya entrando a calificar simulación de distribución de jabón líquido. Es decir, que no estamos colgados porque todavía están entregando. Les falta hasta el domingo, como les dije al inicio de la sesión. ¿Y qué es que nos falta todavía? Mire, nos falta informe de criterios de talento humano, informe perfil de personal, informe escrito de documentación internacional. Pónganle mucho cuidado a esta evidencia porque estas dos evidencias que les explico hoy tienen que ver con esta evidencia que les estoy mostrando acá en pantalla. Nos falta la propuesta plan de operación logística de atrás hacia adelante. El foro lo tengo oculto hasta el lunes, que es cuando inicia, solo que se los voy a explicar, porque como tienen ya otro componente, para que no se vayan quedando. No tienen necesidad, como les he dicho siempre, de hacer 3 participaciones. Por eso hacemos estas sesiones en línea para poderles explicar. Bueno, centrémonos en el comparativo de medios de transporte. Como les decía, hay medios de transporte. Les decía que les iba a presentar el Incoterm. Miren el Incoterm, por favor, aquí muy juiciositos. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Aquí. Como les decía, existe la estandarización. La estandarización no es más que dar una universalidad a los procesos. Es decir, son los mismos procesos a nivel de flujo de mercancías, pero lo que vamos a tener en cuenta aquí es que existe un riesgo y ese riesgo se establece precisamente con el Incoterm, porque el Incoterm es el que te dice, vas a poner, existe un punto origen y un punto de destino donde va la mercancía. Céntrense en que ustedes están revisando es la mercancía, ese flujo de la mercancía, no solo la mercancía, sino el flujo de la mercancía. Cuando yo negocio en un Incoterm, ejemplo, que yo voy a subir a ese buque la mercancía y hasta ahí es mi responsabilidad como vendedor, es porque he escogido un término de negociación, un Incoterm, que dice eso, que mi riesgo está surtido hasta ahí, hasta cuando lo monto allí en este medio marítimo, en un buque,
por medio de un container, está ya metida en la mercancía y ya, hasta ahí fue mi responsabilidad. Eso se ve plasmado ¿en dónde? En el Incoterm, vuelvo y lo repito. Y hay dos partes, compra-venta, comprador, vendedor. Entonces, para que se familiaricen con esto, es importante que cada Incoterm sea conocido por ustedes. Existe una tabla de Incoterm, se las voy a enviar en el chat de apoyo, en la que dice cada Incoterm por qué abreviación se reconoce. Y cada una tiene un término de negociación diferente. Entonces, ¿de qué debemos de revisar acá? Seguros, costos de trámites, transporte. Todo eso es lo que refleja el Incoterm, para que lo tengan muy en cuenta. Voy a volver a arrancar para que con esa base lo vuelvan a escuchar. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales. Que es que esto está como un pasito. Y ahora sí. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compraventa internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Pueden buscar los videos de la serie Procomer de Incoterm, porque está actualizada a la última fecha que se hizo, que fue en el 2020. Entonces, ellos explican estas letras que se visualizan acá. Como les decía, hay unas abreviaciones que significan cada término, cómo se debe aplicar. Y esos términos no son en sí un contrato entre las partes, pero sí son acuerdos de voluntades que, como les digo, hacen una estandarización universal. Saldría redundante decir universal, porque ya con una estandarización entendemos que lo estamos haciendo en comercio exterior, pero para que sea más específico y más entendible, digámoslo así, para ustedes, es una estandarización que se aplica por voluntad propia, pero que no tiene que ver, por ejemplo, con la caracterización de la carga. Esa minucia la vas a poner tú en tu contrato. La forma de pago, los plazos, todo eso hace parte del clausulado propio de las partes, pero lo que sí es muy importante es utilizarlo, porque así sea a voluntad, es una forma de que tú no tengas retos contractuales no estás haciendo lo local, lo estás haciendo en comercio exterior y eso es lo que podría llegar a salir mal en algún momento en ese flujo de mercancías. ¿Listo? Bueno, para revisar las evidencias de hoy, con nuestro componente formativo de coordinar el flujo de mercancías, tenemos que tener en cuenta que también existen unos acuerdos internacionales, ¿cierto? Y eso es lo que dice su componente formativo. Los invito a que lo revisen. ¿Qué evidencias tenemos en la competencia 75? Ese comparativo de medios de transporte y ese foro de acuerdos internacionales. Estamos en la semana 12 y 13 de la fase 2 planeación.
Bueno, ya les expliqué esta contextualización teórica, que fue lo primero que hice cuando les referencié cómo nos íbamos a manejar en la sesión. Ahora revisaremos la explicación de la evidencia 1 y 2 y un pequeño cierre. ¿Qué se busca con la evidencia 1? Que ustedes reconozcan cada medio de transporte, cómo se relaciona con ese modo de transporte y sobre todo que comiencen a tener el interés de ese costo, de cómo se calcula de acuerdo a ese volumen, a ese tiempo, a esa seguridad de la carga y del servicio. Ya en lo que es el foro, que es la explicación de la evidencia 2, estamos referenciando los acuerdos internacionales. Y ya por eso les mostraba que era un Incoterm. Les decía como aclaración a la evidencia, y es que no es necesario que digamos que se retroalimenten hasta 3 retroalimentaciones, como lo dice el instrumento de evaluación, sino que yo les doy la oportunidad que hagan una muy buena exposición de su participación principal y digamos que den una retroalimentación a por lo menos un compañero. Con eso es suficiente. Se van a dar cuenta que el instrumento de evaluación en los porcentajes acá, creo que acá donde los expliqué acá, perdónenme. Yo se los mostré acá. Yo le aumenté aquí a la participación principal 20 puntos que tenía un intercambio de opiniones con los compañeros y solo le di, si realiza una participación al compañero, le di ese 10%. Entonces, a mi interés como instructor, recuerden que nosotros podemos ajustar los instrumentos de evaluación y las guías de aprendizaje. Los ajustamos, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que algunos aprendices no hacen esa retroalimentación, son solo algunos. Entonces, prefiero que les vaya bien a todos y no solo a algunos, pero que hagan una buena participación y bien nutrida. Ya les muestro allí. Entonces, íbamos acá. Ya les dije con nuestra síntesis de qué trataban los requerimientos, las operaciones logísticas y los sistemas de información, que fue cuando les mostré aquí, que les mostraba acá, ¿cierto? En nuestra síntesis. Los invité, debo jalarles las orejas a todos porque la actividad didáctica no la hacen todos. Las hacen solo algunos. Cuando yo les hago el bracito fuerte es que yo tome nota de quién la hizo y quién no la hizo. A veces no la hacen, no crean que yo les pongo el bracito fuerte en el chat solamente por saludarlos, no, sino porque yo ahí tomo la nota de quién hizo la actividad didáctica, más la coordinación la toma en forma general, porque ellos sí presentan el informe en el comité. Esta semana tenemos otro comité. Sigamos. Entonces ahí les mostraba dónde estaba. Ahora concentrémonos en modos y medios de transporte. Entonces, cuando hablamos de que la primera evidencia nos dice que realicemos con esta, los criterios de evaluación que nos solicita el instrumento de evaluación son ponderación pues de la rúbrica. Yo les voy a calificar esto exactamente, lo que dice la rúbrica de evaluación, es decir, lo que dice el instrumento de evaluación. ¿Dónde está ese instrumento de evaluación? Mira, comparativo de medios de transporte y dice la ponderación. Esta sí no la cambié. ¿Y dónde está esa evidencia? Esa evidencia está acá y este es el instrumento para que cada uno lo descargue si quiere revisarlo a detalle. Es este mismo que les estoy mostrando acá que ya lo descargué. ¿No? Y nos dice que identificas el medio de transporte en Colombia, presenta el contenido con los parámetros dados, tiene en cuenta criterios de la guía, orden de ideas coherentes y si utilizas alguna herramienta o aplicación para realizarlo. Dice que por lo menos debes tener que. Entonces yo les voy a contar qué debe tener. Les voy a dar como un paso a paso a desarrollar esa evidencia para hacer ese comparativo de medios de transporte. Les voy a dar la indicación, porque por aquí les traje un ejemplo, pero les voy a dar la indicación porque no quiero que solo lo hagan como el ejemplo que yo les traigo. Yo les traigo un mero ejemplo, pero ustedes la deben de hacer más nutrida.
¿Cómo es nutrido? Tú en esa matriz lo que vas a hacer es un cuadro comparativo entre medios de transporte aéreo, terrestre y acuático para definir cuál es el ideal según el envío logístico. Entonces, reconocerlos es digamos que fácil. Es fácil reconocer que cada medio de transporte, a qué modo pertenece, ¿cierto? Pero el ideal es que tú como coordinador de procesos logísticos puedas definir cuál es el medio de transporte ideal para realizar tu envío logístico. Y las variables mínimas a comparar sería costo, volumen, tiempo de entrega, seguridad, servicio, facilidad en el seguimiento. Eso es lo que nos pide la guía de aprendizaje. ¿En dónde? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que en el medio, medios de transporte aéreo, o sea, modo aéreo, que tenemos que el avión es más rápido, pero es costoso. Es ideal para perecederos, pero por su urgencia, ¿cierto? Porque la carga se anularía, por ejemplo, en flores, una carga se anularía si toda la carga. Es decir, costo nulo, costo no, ingreso cero porque se dañó la carga completa, ¿cierto? Entonces ahí en costos tenemos que, en aéreo, estoy enfocada en aéreo, se los voy a comentar y ustedes ya van construyendo su matriz. O sea, les voy a dar como esos conceptos claves. Entonces, en aéreo tenemos que es un costo alto, ¿sí? Pero que tenemos fletes elevados porque hay una restricción de peso, ¿cierto? Para esas cargas aéreas. Esa es la razón de por qué se da un costo alto en lo que es aéreo. En volúmenes, en aéreo, estoy hablando de aéreo. Bajos medios, es limitado. ¿Por qué? Porque es limitado en el avión por la capacidad de bodegaje de esos aviones, ¿cierto? En tiempos de entrega, o sea, mira que la matriz no te está pidiendo que hagas especificación de medidas del volumen, no, de cuál, sino que te está dando como los parámetros, eso es lo que tienes que mirar. Entonces, en el ítem volumen, ya te lo comenté. Estoy centrada en aéreo. En tiempos de entrega, sí son muy rápidos porque son ideales para envíos, como les decía, urgentes o envíos de perecederos. En seguridad muy alta porque hay unos estrictos controles aduaneros y aeropuertos. Entonces hay una seguridad muy alta en el medio aéreo, en lo que es modo aéreo, o sea, el medio aviones, en general avionetas, todo lo que tiene que ver con carga aérea. En servicio, pues el servicio va a puerta a aeropuerto porque se requiere un transporte multimodal. Significa que tú vas a tener que utilizar de la descarga del avión, vas a tener, si ya utilizas un modo terrestre, es carreteable, entonces vas a utilizar, por ejemplo, un camión, por eso es multimodal. ¿Listo? Entonces el servicio puerta a aeropuerto. En seguimiento, eso sí es excelente porque tiene unos sistemas de radar y guías aéreas en tiempo real. Eso es lo que te digo para cada ítem. ¿Cuál ítem mencioné? Mencioné costo, volumen, tiempo de entrega, seguridad, servicio y seguimiento. En terrestre, lo que es modo terrestre. ¿Qué uso para modo terrestre? Carreteable y también todo lo que son las vías férreas, porque cada vez se impulsa más en Colombia las vías férreas y, por ejemplo, en la sabana de Bogotá y Cundiboyacense se usa la carga terrestre. En Cerrejón también se usa vías con tren. Y sería multimodal porque allá también están esas grandes volquetas que mueven todo este carbón y todo lo que tenemos en terrestre. O sea, sería un mero ejemplo el tema del Cerrejón, pero lo que quiero es hacerles ver que en el medio de transporte terrestre no existe solo el tren, no existe solo el camión, sino que también tenemos vehículos
que también nos ayudan en el transporte. ¿Listo? Para el modo terrestre. ¿Qué tenemos en el modo terrestre en costo? Es un medio variable. Significa que depende de los peajes, de los combustibles, de las distancias. ¿Listo? En terrestre. Cuando estamos hablando de peajes, obviamente estamos hablando de terrestre camión o lo que estamos, si es tractomula, si estamos usando, ¿cierto? Depende que estemos usando en terrestre para pues los peajes y el combustible y las distancias. En volúmenes medios limitados por normativa de peso en ejes de camiones. Entonces, si nos vamos a centrar en ese flujo de mercancías con medio terrestre en camión, tenemos que tener en cuenta, les estoy dando el ejemplo de camiones. Cuando digamos que es un volumen medio por esa normativa del peso de los ejes en los camiones. Ustedes ya mirarán si le aumentan más el ejemplo dependiendo de la actividad económica que estén desarrollando a, por ejemplo, el tren, es decir, trenes de carga. Ustedes ya lo describirán. Yo les estoy dando el ejemplo del ítem volumen para lo que son camiones. En tiempo de entrega, es un tiempo de entrega moderado porque depende del tráfico y del estado de la malla vial. De la geografía también. Tenemos una geografía accidentada en Colombia, es decir, que tenemos muchos diferentes pisos térmicos y diferente geografía por que pasan las 3 cordilleras por acá. Entonces, eso impacta en el transporte terrestre. En seguridad sería media por la exposición a piratería terrestre, accidentes viales, también las zonas rojas, de las llamadas zonas rojas, el conflicto armado que existe, entonces seguridad media. Servicio puerta a puerta, alta flexibilidad y capilaridad por tener este uso de camiones. El seguimiento es un buen seguimiento por el uso de esos GPS integrados a los vehículos. Por último, les explico algo del modo acuático. En este caso, estamos hablando de que el buque es económico para grandes volúmenes, pero sí tenemos unos tránsitos lentos. En costo, hablaríamos que es un costo bajo porque la economía de escala nos lleva a grandes cantidades. O sea, la llamada economía de escala por grandes cantidades. Entonces, es un costo bajo en el medio marítimo fluvial, sobre todo en el marítimo por mares, ¿cierto? El modo sería el acuático. En volúmenes masivos por capacidad de miles de TEUs por buque. Recuerden que el buque los medimos en esa capacidad de miles de TEUs. ¿Listo? En tiempo de entrega. Es lento, pues precisamente por ese tránsito de semanas entre continentes. Es un tránsito más lento. Eso estábamos hablando, perdón, del tiempo de entrega. Tiempo de entrega. En lo que es la seguridad, estamos hablando que es tiene una seguridad muy alta porque los riesgos específicos como el clima o avería gruesa, pero es una seguridad muy alta porque no hay, digamos que, una manipulación de los containers dentro del buque. No la hay. En el servicio sería puerto a puerto. Ahí no sería como en el medio de transporte terrestre que tenemos un servicio puerta a puerta. En el servicio acuático, marítimo específicamente, estamos hablando de puerto a puerto porque requiere consolidación y desconsolidación. Y en el seguimiento es bueno, hay un rastreo satelital del buque, aunque con actualizaciones en ocasiones por hitos. ¿Por qué? Porque recuerden que como es satelital, están en el medio del mar, en ocasiones se perderían. No se deja de rastrear, eso sí, eso no se dejaría de rastrear. Es un mito que existe que se pierde el rastreo, pero podría llegarse a dar en medio del mar algún accidente, ¿cierto? Que impida el rastreo satelital del buque. Ese es el ejemplo antes de mostrarle el cuadro.
Aquí yo se los mostré más genérico, pero lo que les dije es lo que se debe hacer. Aquí les doy una fuente sugerida que es el Ministerio de Transporte y cartillas de ProColombia, que también la pueden encontrar en su cibergrafía que está en el desarrollo del contenido del componente formativo. Aquí se los puse en un resumen, pero en sí eso es lo que hay que hacer. No les quiero dar específicamente lo que les dije porque es de su creación. Antes ya es mucha gracia venir y darles un ejemplo para cada modo de transporte. Recuerden las variables mínimas a comparar. Aquí que les dije ya acá avanzamos. En el foro. Foro tenemos el siguiente. Recuerden que el foro estará abierto apenas el domingo porque esa es la fecha de apertura del foro oficial. Se las estoy mostrando para que lo sepan. Es muy sencillo, es que ustedes estudien su componente formativo. Recuerden que su componente formativo deben dedicarle un 80% de trabajo autónomo. Es decir, la mayoría de tiempo ustedes deben, de cuando no nos vemos, estar en Sayuna estudiando en su componente formativo del material de formación. Y este instrumento de evaluación también estará disponible a partir del lunes, porque en este momento no está disponible. Si yo les pongo la evidencia ya disponible, comienzan a participar antes de tiempo y recuerden que a nosotros nos miden muy de cerca los tiempos. Hace parte del seguimiento de la metodología de formación que tenemos, de esa guía orientadora ABA con la que nos miden la formación. Está en el marco del resultado de aprendizaje consolidar la información del plan de distribución según la normativa legal vigente. ¿Qué se busca? Miren que él mismo lo está diciendo en el resultado, que consolide la información de ese plan de distribución, pero que lo haga de acuerdo a esa normatividad vigente. Y en la actividad de aprendizaje, lo que se busca, que eso sí está en la guía de aprendizaje, miren acá, les voy a decir en qué página. Hace parte de la misma actividad de aprendizaje, ¿cierto? La AAGA 4-2101075, actividad de aprendizaje 2. Reconoce los acuerdos y tratados comerciales de acuerdo con políticas de comercio exterior, página 7, pero la evidencia está acá más abajo. Mire que acá está lo que tienen que hacer del comparativo de medios, de la matriz de comparativo de medios de transporte que les acabo de explicar. Y este foro lo que busca es que tú resuelvas estas preguntas. Si yo les doy un mayor valor a la participación principal de ustedes, autoría de ustedes, es para que ustedes respondan las preguntas completas que dice acá. Porque la evidencia explica en el instrumento de evaluación que ustedes retroalimenten 3, pero yo ya les expliqué desde el principio que hagan una sustanciosa, o sea, que con estas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas orientadoras? ¿Con cuáles países Colombia tiene tratados comerciales y cuáles son esos tratados? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles tratados comerciales le gustaría que tuviera Colombia y con qué otros países serían? ¿Sirven los tratados comerciales de Colombia con otros países o usted cree que no, lo que usted crea? Los tratados comerciales de Colombia son un ganar entre las dos partes, ¿cierto? O más países que integran el acuerdo. Entonces ahí esa es la idea, que usted la responda y termina en la página 8. O sea, ahí en la página 8 va a encontrar y el instrumento de evaluación es este. ¿Qué criterios se van a evaluar? Interpretar la política de distribución de acuerdo con la promesa de servicio. Recuerde que si usted tiene una promesa de servicio como Amazon, que son 24 horas de entrega al consumidor final, pues usted tiene que adecuar todos sus recursos para que el flujo de mercancía se dé a esa promesa de servicio. Por eso dice, de acuerdo a la promesa de servicio. Seguramente Amazon tiene una política de distribución correctamente especificada para que le cumpla en 24 horas al cliente. Entonces, su política de distribución debe estar correctamente sincronizada con esa promesa de servicio. Eso es lo que dice ese criterio de evaluación. ¿Y cuál otro criterio? Coordinar el flujo de la
operación logística de acuerdo a la planeación de recursos. Era lo que les decía atrás. La planeación de recursos es todo, esa planeación estratégica que viene desde lo gerencial, presupuestada, coordinada por todos ustedes, coordinadores de procesos logísticos, y llevada a hacer un monitoreo y un seguimiento, un control para tener acciones de mejora que puedan ayudar a optimizar esos recursos y a bajar costos, pero de una forma eficiente, productiva, que ayude a mejorar toda la cadena de suministro. El objetivo de la evidencia de este foro sobre acuerdos comerciales es fomentar ese análisis crítico y de argumentación. Por eso nos pide que sean texto argumentativo. No es que usted se limite a responder las preguntas, sino que mire que acá no lo dice en la guía, que se haga en una forma argumentativa. Mire, para la elaboración de la presente evidencia se requiere identificar los países con los que Colombia tiene tratados comerciales de conformidad con la política y normativa de comercio exterior, así como tener definidos los conceptos de las normas Incoterm. Por eso se las mostré. Y deben de mirarlo en el componente formativo del material de formación. Entonces, las normas Incoterm de comercio internacional. El aporte del aprendiz al foro será vital para continuar con el intercambio de criterios con los otros aprendices, ¿cierto? Hasta que se dé ese afianzamiento de los conceptos, es lo que nos dice. Bueno, acá nos dice que el formato es en texto argumentativo. Es diferente a que usted tome las preguntas orientadoras que le está planteando la guía de aprendizaje 4 y que usted las responda simplemente no. Usted debe de tratar como si estuviera haciendo un ensayo, pero en texto argumentativo. Busque cómo se hace un texto argumentativo y seguramente va a ver que es diferente a simplemente responder las preguntas. Por eso les digo que el objetivo es fomentar ese análisis crítico de ustedes y dar la argumentación sobre esas preguntas orientadoras. Básicamente, al desarrollar la evidencia, lo que quiere el SENA y lo que queremos es que usted pueda contextualizar esos tratados de libre comercio, esos TLC de Colombia y esa función de los Incoterm, a recargar que el foro exige un debate, la participación. No es solo responder, como les digo, las preguntas, hay que interactuar, tiene un 10% la interacción, si no lo quiere hacer, pues si tiene todo bien, sacaría 90 puntos. Y debatir con respecto a esas fuentes primarias en las cuales usted consulta, son sus fuentes para apropiarse del conocimiento, hacer un análisis crítico y poder argumentar y poder debatir por lo menos a un compañero. Eso es lo que se busca en el foro, realmente es más que usted pueda ir acá y ahora sí, vamos a ver. Lo que le he explicado hoy tiene que ver con conceptos de este flujo de mercancías, pero para ello usted tiene que revisar paso por paso que cómo la cadena de suministro cobija esas herramientas que le ayudan a aumentar esa competitividad, esa productividad. O sea, todo se busca es aunque usted pueda, mire que son muchos conceptos, mire, nada más en la consolidación y desconsolidación que tiene que hacerse en puerto de la mercancía y cambiarla de transporte, es decir, que aplica el transporte multimodal. Tiene que tener mucho conocimiento de sus conceptos y eso se lo da el componente formativo. No, yo aquí vengo, le cuento bastante para mi modo de ver, porque muchos instructores se limitan solamente a dar la instrucción de la mera guía. Yo trato de relacionar los conceptos que tienen ustedes y que los comprendan. ¿Para qué les van a servir a nivel de coordinar? Porque yo quiero que ustedes sean gerentes de logística, no quiero que sean un mando medio para abajo, que sean unos operativos, no, yo quiero que sean de mando medio para arriba. Entonces, aquí también tiene que ver la gestión de almacenes. Mire que el mismo concepto del flujo de mercancía no lo dice. Dice, la gestión de almacenes posee
como procesos fundamentales la coordinación de procesos logísticos, el balance en la administración de inventarios, el servicio al cliente y la adaptación a la dinámica global de las empresas. Así las cosas, la gestión de almacenes en relación con las mercancías debe tener como objetivo minimizar y maximizar las siguientes opciones y comienza a decirle cuáles maximiza, cuáles minimiza. Es que su componente formativo es muy bonito. Le especifica cuáles son esos requerimientos de la distribución de mercancías, cómo manejar el transporte interno, cómo trabaja usted el transporte externo y a qué hace referencia. ¿Cuáles son las necesidades de los clientes, de los proveedores, de los importadores, de los exportadores? Y comienza a desglosar ese sistema de distribución y cuáles son esas funciones. Mire, usted las va aumentando. Acá la despliega, la repliega, va revisando cada concepto. Yo no me dedico mucho a darles el componente formativo porque ese es su trabajo. La gestión de cobros, ya pasa a modelos de distribución, que era lo que les decía en la sesión anterior. Saber cómo son los modelos existentes de distribución. Si usted tiene un modelo centralizado, significa que usted tiene una factoría, una fábrica, es decir, que usted transforma bienes secundarios en productos terminados que se van a un almacén. Es decir, que adquiere insumos o materia prima en la factoría, en la fábrica, producto terminado al almacén y existen unas plataformas delegadas que van al cliente final por zonas en el modelo descentralizado y le da el concepto. Usted lo debe de revisar para poder, yo puedo llegar en la próxima clase y decirle cuál es la diferencia de cada modelo de distribución. Usted podría sacarse un cerito diciendo que no sabe, pero podría decirme, sí, la diferencia es esta, profe, porque resulta que en el modelo descentralizado se da así, en el modelo centralizado se da así. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia del modelo, por ejemplo, descentralizado al centralizado. Usted acá tiene, con la figura nomás la saca, tiene una factoría, una fábrica, pero acá lo que hace es una planeación de rutas, una planificación. Es decir, que aplica, digamos, lo que hizo con la moto allá en última milla en la simulación del jabón. Lo aplica, lo tiene que aplicar, pero a nivel macro. Entonces usted tiene el transporte logístico como aliado y mire que hay diferencias de las rutas, porque lo que se centra no es un almacén, sino que se centra en la planificación de las rutas. Y este camión azul puede ir a la zona A, por ejemplo, y va a la zona C, y va a la zona B. El camión rojo solo va a la zona A y B. El camión verde solo va a la zona B y C. Porque es un modelo de distribución centralizado. Y cuando ya estamos hablando, ustedes van a tener unas evidencias de cross-docking, distribución cross-docking, y se van a dar cuenta que ya en la figura se ven plataformas de distribución. Mire, se ven plataformas completas, 3 plataformas completas. ¿Quién las nutre? El almacén de productos terminados, saliendo de la fábrica. Una sola fábrica, un solo almacén, 3 plataformas de consolidación. Y clientes de zonas de A, B, C. Aquí en la plataforma de consolidación, pero ya como tal, como un centro de consolidación, porque acá también se hace consolidación en estas cross-docking, es fábricas, almacenes, pero solo hay un centro de distribución y de ahí salen a las zonas. Miren. Todo eso está en su material de formación, en el componente formativo de coordinar el flujo de mercancía. Ya pasamos a las TICs, miren, sistemas de cómo son el rastreo, cómo son los TMS, el llamado TMS,
control de fletes a terceros, el mantenimiento, cómo impacta eso en los costos también, la planeación, o sea, cómo impacta un flete de un tercero al costo, cómo impacta el combustible, cómo impacta el mantenimiento, qué planeación le hago a las rutas, cuáles son esos costos de operación, cuáles son los de mantenimiento, la operación, ¿qué es la operación? Cómo se realiza ese seguimiento a esas cargas, a ese control de transbordo, a esa entrega, el tráfico, la liberación del embarque, las órdenes de transporte, la gestión del transportador y el registro de eventos. Que, como les decía yo, ¿qué debo de escoger logísticamente hablando? Como les decía acá en la presentación. ¿Qué se centra? ¿Cómo escojo el transporte ideal según el envío logístico que debo de hacer? Hay que estudiar, mis muchachos. Es lo que les digo yo siempre. Hay que estudiar. Porque existe el material de formación, pero si yo no estudio, no voy a entender nada de lo que dice la profe Paola. Pero si yo estudio, me voy a volver un coordinador exitosísimo que me puedo salir a ganar en ese momento, en este momento, 20 millones en el mercado fácilmente, pero debe ser de parte de ustedes. Siempre va a haber un sistema integrado de gestión de calidad que me ayuda a ver cómo está estandarizado todo, cómo se aplica esa norma internacional y cómo yo la puedo aplicar en mi empresa, cómo yo la voy a llevar a que esas especificaciones se den, esas especificaciones de esos estándares se den y cómo yo aplico cada norma para mi gestión de procesos logísticos. Y cómo le doy el sello, porque si yo estoy certificado en diferentes normas, me vuelvo un proveedor más exitoso para mi mercado. Yo tengo clientes de todo tipo, pero si yo estoy certificado, voy a valer más en el mercado. Acá no se explica cada norma. Y así vamos por el material. Ya nos adentramos en el ítem 3, que es la operación logística y el flujo de mercancías. Cómo es ese proceso logístico en el flujo de mercancías, cómo lo manejo internamente, cómo lo manejo externamente, qué es el flujo punch, qué es el flujo pull, qué es el flujo tenso, qué es el flujo sincrónico, cómo se me da la producción, en qué implica, cómo va de la mano la producción con lo que es el transporte logístico que yo escoja, qué pasa a los almacenes y de ahí pasa ese transporte logístico. Pero mire que cuando yo estoy hablando de modelos de distribución, yo tengo que saber desde la misma fábrica, por eso todos los modelos de distribución arrancan en la fábrica. Es algo que lo debemos entender. Ustedes miren que aquí nos dice en producción en el ítem 3.2 de su componente formativo, según Economipedia 2021, la logística de producción trata de que la transformación de los aprovisionamientos, mercancías, materias primas o suministros pase de una fase a otra de transformación de forma eficiente hasta la consecución del producto final, es decir, en almacenes de producto terminado. Pero como yo soy logístico inmerso en una cadena de suministro que, como les digo, cobija todo, pues yo tengo que saber manejar también lo logístico de mis insumos, de mis materias primas, de mis suministros. A mí me entran a mi almacén interno mercancías de otros proveedores para yo poder transformar. Y yo tengo que conocer también a nivel productivo. Somos el alma de las organizaciones. No se nos puede perder ese foco nunca. ¿Listo? Yo les hablo mucho, pero acá está todo: distribución, transportar, fraccionar, almacenar, informar, trazabilidad, monitorear. ¿Cuáles son esas etapas de la logística de distribución? Y por último, como les decía, los recursos, cómo los voy a controlar, cómo los voy a monitorear. Y en la síntesis se los muestra, recuérdenlo, miren. Acá, indicadores de gestión, cumplimiento de los requisitos de qué, de ese plan de recursos de distribución.
También. Esos sistemas de información nos ayudan a, por medio de KPIs, de indicadores de gestión, acá se está viendo muy pequeño, nos ayuda a hacer el control de ese plan de recursos de distribución. Todo en el marco de todo su componente formativo, que es un lead time, que es demanda, que es inventario efectivo, y ahí nos sigue explicando que es inventario de seguridad, que es la variabilidad de la demanda, que es la prioridad de la zona de mercado, sí, que es el inventario máximo. Si ustedes al estudiar tienen alguna pregunta, saben que me pueden encontrar allá por eso es que yo les tengo un chat, no solo por el LMS de mensajería Desayuna, les respondo también por el chat. Por eso les tengo un chat, pero ustedes se limitan solo a preguntar que si hay clase, que si no hay clase, que si la evidencia se vence. No, yo necesito que ustedes pregunten de lo que deben de estudiar. Sistemas de información en el flujo de mercancías, esos GPS, esos TMS, gestión de transporte. ¿Qué ventajas tenemos en las ventajas de la gestión de transporte? De pronto a ustedes no les interesa mucho el tema de transportar mercancías, de pronto les interesa más la estimación de la demanda para mandar a producir, pero existe el transporte logístico también, existe el transporte interno, externo, existe el transporte multimodal. Mucha tela por cortar, como se dice en Colombia. Ese dicho, esa frase, tiene mucho por cortar acá en su componente formativo. Es decir, ustedes deben de sentarse a estudiar. O si no, no les da, porque son componentes formativos muy largos, pero es porque es titulada virtual. ¿Listo? Hoy en día la trazabilidad por blockchain. Blockchain es una tecnología muy importante cada vez más porque el bloque de transacciones de la información que viaja en ese bloque no se puede reescribir. Es decir, que la información es totalmente transparente. La tecnología lo que hace es que en medio de esa web interconectada, centralizada o descentralizadamente, porque existe blockchain centralizada y blockchain descentralizada. La ventaja que tiene la blockchain es que la información que viaja codificada por medio de criptografía no puede reescribirse. Entonces, esa información es totalmente transparente. Entonces, digamos que van los containers en el buque y hay cargas de banano, hay cargas de aguacate, hay cargas de flores, cuando son cargas de flores, digamos que en América, por ejemplo, para San Valentín, pero generalmente son cargas aéreas por perecedero, pero podría ser, hay ciertas flores que tienen un tiempo de maduración mayor si es a una corta distancia. Entonces, tú, ¿qué estás llevando, por ejemplo, en blockchain? Vas a llevar la temperatura. Digamos que si no hubiera esa trazabilidad de ese monitoreo de la temperatura de ese container donde va tu carga, no te darías cuenta que falló. Si tu gestión de transporte está monitoreándose por blockchain, tú te vas a dar cuenta en tiempo real que falló la temperatura de la carga. Y eso va a hacer que tú inmediatamente tomes decisiones sobre tu carga. Porque por eso existen en Incoterm los seguros, porque ahí se van a dar cuenta que quien está transportando, es decir, en la naviera, el buque en que se está transportando, el modo el modo es el modo que les mostraba acá. Miren la relación, el modo acuático. Pero se está haciendo marítimo porque se está haciendo por mar en un buque, ¿cierto? Y se está monitoreando por medio de tecnología blockchain la temperatura de la carga. Cada vez más vas a tener más tecnología que te ayuda a hacer el rastreo de tu carga. Entonces te vas a dar cuenta que hubo un fallo en el buque. ¿Quién tiene la responsabilidad? El que está transportando.
No fue ni tú como vendedor, ni tu comprador. Si tú tienes esto como herramienta, te vas a dar cuenta que se te hace más fácil redimir un reto, por ejemplo, como perder una carga de miles si va para Europa, ejemplo, miles de euros. Si va para Miami, miles de dólares. ¿Mm? Eso es lo que tienes que ver, que tu material te ayuda a identificar qué necesitas, pero para eso tienes que leer y apropiarte de todos estos conocimientos. Aquí tenemos muy buen material de formación en este componente formativo para que tú aprendas desde lo inicial del flujo de mercancías hasta cómo hacer el proceso de trazabilidad de ese flujo. Mira. Todo está, aquí hay un video inclusive, mira. Vamos a verlo. Trazabilidad en los procesos logísticos. Ocampo establece para este tema lo siguiente: la trazabilidad logística hace referencia a la posibilidad de identificar el origen y las distintas etapas por las que pasa un producto a lo largo de todo el proceso productivo y su posterior distribución logística hasta llegar al consumidor final. Por tanto, un sistema de trazabilidad comprende un conjunto de procedimientos que permiten conocer la ubicación de un producto en la cadena de suministro en cada momento, así como rastrear su recorrido o saber de antemano qué camino va a seguir. Poner en marcha un sistema de trazabilidad implica establecer una correspondencia directa entre el flujo físico de mercancías y el flujo de información que va asociado a él. Las ventajas de los sistemas de trazabilidad logística son múltiples para cada parte. Para las empresas, les ayuda a identificar puntos críticos a lo largo de la cadena de suministro para así solventar las incidencias y ganar productividad. De esta forma, pueden rebajar los problemas relacionados con la mala manipulación o la contaminación de las mercancías, incrementando la calidad del servicio que ofrecen. Para los consumidores, mejora la confianza de cara a la compra de productos y servicios, sobre todo en una economía globalizada con complejos flujos de mercancías nacionales e internacionales. Además, con el auge del e-commerce, la trazabilidad de las mercancías ha pasado a un primer plano, ya que atenúa la incertidumbre del tránsito que sufren muchos compradores online y que está relacionada con los nuevos paradigmas de la logística omnicanal y la e-logística. Ahí les expliqué la matriz del comparativo de medios de transporte. Les di un ejemplo detallado en la grabación. Aquí está resumido. Ya si lo quieren revisar en la grabación, lo pueden revisar cuando se las envíe. Y les expliqué sobre el foro, que debe ser en texto argumentativo, es decir, no es simplemente responder las preguntas, sino hacerlo con un texto argumentativo. Recuerden revisar el concepto Incoterm, que ya se los mostré cuando lo tratamos. Y pues siempre los invito a que consulten su componente formativo, sus fuentes, que donde están adicionalmente a lo que vimos, se las voy a mostrar antes de irnos y es acá en las referencias bibliográficas, ¿listo? Que ahí las tienen a la mano. Y en la evidencia, bueno, acá de la parte de la evidencia 1, recordarles que nuestro objetivo es desglosar esa matriz con las variables, pero lo que vas a hacer para desarrollarla es evaluar ese costo, ese volumen, ese tiempo de entrega, esa seguridad, porque tú lo que debes de valorar esa importancia de revisar cada uno de esos ítems, ¿cierto? De estos que están acá a la izquierda, estas variables, y ya lo plasmas en tu matriz. Bueno, ¿qué más les decía? Les quería dar como un ejemplo de última milla. Cuando existen topografías complejas, como les mencionaba, o que existe geografía accidentada, ¿cierto? En el tema de distancias debes de tener en cuenta ello. Por eso cuando
Les di el ejemplo de la simulación del jabón, se los mencioné también. Aquí les colocaba un ejemplo de un CEDI ubicado en Medellín que necesita abastecer insumos agrícolas a zonas rurales, pues con topografía compleja. Como el corregimiento, existen 5 corregimientos en el Valle de Aburrá, en Medellín. Existen 5 corregimientos y esos corregimientos son generalmente en lomas. Está el de Santa Elena, el de Palmitas, el de Altavista. Bueno, hay varios corregimientos. Entonces, por eso es que dice que es una topografía compleja, perdón. Aplicación de conceptos. Las tractomulas son inviables por la estrechez y pendiente de las vías. Se coordina el flujo cuando se usan vehículos rígidos más pequeños, camionetas de estacas, lo que impacta costo-volumen y exige un plan de rutas según restricciones geográficas. Aquí el ejemplo se los daba es porque el costo se aumenta porque usted tiene que hacer un traspaso, la mercancía la tiene que consolidar en un sitio para poderla pasar a camionetas de estacas. Entonces no sirve la tractomula para llegar puerta a puerta con el medio terrestre. Entonces mire que como son productos de insumos agrícolas a zonas rurales, que les decía que es con complejos, usted debe de contrastar el medio terrestre, ¿cierto? Contrasta el medio terrestre. Si viene en tractomula, pues sabe que no puede. Debe coordinar todos esos vehículos pequeños para poderlo distribuir. Impacta costo, impacta volumen. Ya les comenté que hacemos rutas basadas en esas restricciones geográficas porque es vital para cumplir con ese sistema de distribución y las necesidades de esos clientes locales. Realmente es por eso. Ahí como se los doy en el ejemplo. Y en exportación con aprovechamiento de acuerdos comerciales. Entonces, les doy un ejemplo del aguacate Hass de Colombia hacia Corea del Sur. Nosotros exportamos aguacate Hass desde Colombia a Corea del Sur. Nosotros los colombianos tenemos un acuerdo, un TLC con Corea del Sur muy amigable y muy antiguo, lo acabamos de ratificar hace poco y ellos están dándonos en este momento unas tecnologías de avanzada en educación. Eso se está impactando, se está haciendo una prueba piloto en varios colegios y con el SENA, eso está reciente, precisamente con Corea del Sur. Entonces lo que hacemos es utilizar el TLC entre ambos países, pues para que nosotros tengamos preferencias arancelarias de ese comercio exterior. ¿Qué se requiere? Transporte multimodal, terrestre en contenedor refrigerado hasta el puerto de Buenaventura y luego en modo acuático, en medio de transporte marítimo hasta Busan. Se negocia bajo el Incoterm CIF, o sea, las abreviaciones de CIF, Coast, Insurance, and Freight, que es el flete. Insurance es en los seguros, cost, el costo. Lo que obliga a que el exportador colombiano, como es con CIF, con el Incoterm CIF, asume el flete marítimo y el seguro. Aquí lo que les quiero es ilustrar el tratado que sirve para ganar, pues porque se facilita el producto colombiano en un mercado asiático competitivo. En este caso, aguacate Hass aplicando el transporte multimodal. Como yo les voy a dar esta presentación ¿qué? Estas se las doy en su chat y si la quieren reenviar en su WhatsApp, lo pueden hacer, la presentación. Pues yo siempre les digo que no traten de compartirla porque realmente eso es una presentación que eso no viene en los componentes formativos, eso lo hago yo para ustedes.
¿Qué es un libre comercio? Esto es más para el foro. Las preguntas del foro. ¿Qué significa la abreviación FOB, la CIF y la XW? En inglés, son cifras de abreviaciones en inglés. Y nos dice, por ejemplo, el FOB, que es Free on Board, es el vendedor entrega a bordo del buque. El CIF es Cost Insurance and Freight, que es el vendedor paga el flete del seguro, como les decía ahorita. Y XW, que es Works, que es el comprador asume casi toda la responsabilidad. Okay. Y bueno, acá ya algún medio audiovisual que pueden ver, pero ya los vimos en sesión. ¿Qué es de entregar? En la evidencia de la matriz comparativa de medios de transporte, la entregas en PDF. Y en el foro, pues ya sabes que haces una participación principal que vale un 50% y en texto argumentativo y un 10% una retroalimentación a un compañero. Listo, mis muchachos, que descansen. Cuídense mucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre la temática de hoy? Cuéntenme. Que si se grabó, sí se grabó. Bueno, chao, Víctor, Manuel, Margie, Tatiana, Nancy, Jorge Iván, Irina, Eider Alexis, Gira, Antonio María, Karen M, José Manuel, Luz Mary, Wilmer, Alexander. Que gane Colombia, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué quieren? Con marcadores, a ver. ¿Cuáles son sus marcadores de hoy? 2-1, instructora. Ay. 2-0. 2-0, profe. ¿Contra quién es que juega? El Congo. Congo. Con el Congo. Ay, ay, ay. Chao, mis chicos, que descansen. Mucha luz en esta pantalla de hoy. Descansen. Felices 2 semanas, juiciosos con la instructora nueva. Y acá que nos dicen en el chat, no miré. Solo saludando por acá, sí, bueno. Gana Colombia, sí, todos queremos que gane Colombia. Bueno, feliz noche, que descansen.